Bienvenidos al podcast El Mundo en un Podcast. Hoy estamos con María Luisa Farrera, Giovanni Tomedes y Jonathan Reyes. Ellos son biomecánicos, egresados del Pedagógico de Caracas, y además de eso María Luisa es fisioterapeuta, Jonathan también es fisioterapeuta, y hoy vamos a conversar sobre diversos temas. Al principio el podcast se llamaba Estilo de Vida. Yo lo hice de esta manera para ampliar los conocimientos sobre un nicho que era salud y deporte. Se llamaba Estilo de Vida Saludable, eliminar hábitos malos e incorporar hábitos buenos. Pero eso me dejaba solo en un nicho. Entonces yo hablé con mi compañera, que es la que está grabando, que es Mariana Molina, y ella me dijo, ¿por qué no cambiamos el nombre y lo ponemos El Mundo en un podcast? Se vamos a hablar sobre política, religión, economía y sobre ciencia, que es el nicho donde estamos nosotros. Quería presentarte, María Luisa, para que la gente te conozca. Usted tiene que ver todo. Bueno, mi nombre es María Luisa Farrera, soy fisioterapeuta, actualmente trabajo a nivel particular y me acabo de graduar de magíster en biomecánica, es lo que le anexo a mi currículo ahorita. Qué bueno, profe. Bueno, mi nombre es Giovanni Tomedes, soy biomecánico hace 20 años aproximadamente, tengo un poquito más, pero bueno, eso es la experiencia, más nada más. Claro. Aparte de manejar la biomecánica en muchos ámbitos deportivos, siempre estamos buscando de que la ciencia aplicada dé un paso más allá. Ay, ¿dónde era? Jonathan. Bueno, yo soy Jonathan Reyes, soy fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y actualmente ahora incursionando también en el mundo de la biomecánica. Como de la mano del profesor Giovanni, salimos este año 6 nuevos biomecánicos para incorporarnos a la fila de esta especialización tan buena que te apertura la vista desde otros ámbitos, ¿no? Una cosa es verlo desde la fisioterapia y comenzamos a tratar de entender cómo es desde el mundo de la biomecánica la visualización de todos los eventos. Entonces, bueno, siempre y cuando sume y se aprenda. aquí estamos. Qué bueno. Yo conozco a María Luisa de que ella estudiaba en el Liceo de Talento Deportivo, en la especialidad de tenis de mesa. ¿Qué recuerdo te queda de allí? Profe, todos los recuerdo, imagínate que cuando fuimos a Yaracuy. Ah, sí. Los campeonatos nacionales. Sí, todo lo que vivimos allá, bueno, todos los viajes que hicimos, tus enseñanzas, nos decía, juega, dale, damos que se puede, no importa si vamos perdiendo, juega hasta el final. De verdad que tu apoyo siempre fue incondicional con nosotros, con todos los que estuvimos ahí. Y del tenis de mesa pasas a estudiar fisioterapia. ¿Cómo fue esa Sí, transición? no, yo estudié las dos carreras a la vez. Ok. Y después me detuve un año y me gradué en fisioterapia. Ok. Para poder hacer todo lo de la carrera de informática. Ujú. Ahí yo me gradué de esa, me detuve un año y luego continué fisioterapia y en el siguiente año me gradué de fisioterapeuta. O sea, hiciste informática, Y- fisioterapeuta y ahorita hiciste el posgrado en biomecánica. Inmediatamente después de que me gradué de TCU, comencé a trabajar en fisioterapia. Pasó muchos años y realicé la licenciatura. La realicé prácticamente cuando estaba en estado de mi bebé. Ok. Y cuando él nace, la continué. De hecho, él fue a clase. Fue a clase conmigo claro. y ¿Te graduó fuimos contigo? muchos. Sí. Sí. Varios. Y cuando me gradué de licenciada, inmediatamente me metí en el posgrado en el Pedagógico de Caracas. Ah, qué Y bueno. también fui a clase conmigo. Él iba a clase. Se graduó bueno, también, sí. también se graduó. ¿Y usted, profe, cómo entró a...? Oye, mira, desde hace bastante tiempo, cuando estudié la carrera de educación física y vi por primera vez la biomecánica, yo dije, este es mi área. Este es mi área, enganchó. voy por aquí porque es lo que realmente la biomecánica, que es la única que hace la interacción y la función de la técnica deportiva. Tú puedes hablar de fisiología, que habla de la parte interna, pero la biomecánica habla de la técnica deportiva. Es la única ciencia que habla de la técnica deportiva. Y yo dije, bueno, manejaba la gimnasia, todo es perfección, manejaba las artes marciales, que también había que buscar perfección. Y imagínate, ¿qué herramienta me iba a ayudar? La biomecánica. Y a partir de ahí, eso fue mi camino. Todo mi camino fue por la biomecánica, todas mis carreras han sido a través
y manejando la biomecánica. Aparte de ser profesor de educación física, también soy ingeniero informático. Y todo ha sido encaminado hacia eso. Herramienta y tecnología aplicada a la biomecánica. Ciencia aplicada al Ciencia deporte. aplicada al deporte, siempre allí. Porque si no hay ciencia, no hay un avance. Es así. Y lamentablemente muchos deportes no entienden eso, de que para poder tener un avance significativo hay que meterle ciencia, hay que meterle tecnología. Y igual que el deporte de tenis de campo, cómo evolucionó las canchas, cómo evolucionaron las raquetas, cómo evolucionó las pelotas, haciéndoles estudios. Entonces a través de eso fue que han evolucionado la mayoría de los deportes. Entonces, aquí estoy, la biomecánica, esto es lo mío. Más nada. ¿Y tu camino hacia la biomecánica cómo fue? Bueno, yo en primera instancia me gradué como terapeuta ocupacional hace unos añitos, 20, 22 años, ¿no? Yo tengo entendido que tú eres de karate, ¿no? Taekwondo. Ah, de con. En el taekwondo, bueno, mi camino inició aproximadamente en el año 2002. ¿Vale? Pues actualmente soy cinturón negro cuarto Dan y dirijo 2 escuelas aquí en el Distrito Capital. Si quieres di el nombre para que Chondocuán 23 en el 23 de enero y Chondocuán El Parque en Ignacio Vertical de Cali. Son personas de barrio. En mi camino académico, primero fue terapia ocupacional. En el año 2004 salí egresado del Mike Hamilton, mi casa de estudios inicial y por muchos años la única. Posteriormente, en el 2012, egresé como fisioterapeuta. En el 2015 estuve ya en la licenciatura, la primera corte de licenciado de la universidad, porque doy clases en la universidad también. Y posteriormente en el año 2020-21, más o menos, iniciamos. Está obviamente buscando siempre evolucionar, a poder crecer, ¿no? Porque lamentablemente durante muchísimos años nosotros los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, tuvimos un techo académico y es que solamente había técnicos superiores en nuestro país. Algunos lograron tener las herramientas económicas para poder incursionar en trabajo, en estudios para licenciados, pero fuera del país, hasta que gracias a Dios a partir del año 2010, en la Universidad Central se aprobó la licenciatura, fueron los pioneros, la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente, en el año 2012, la UCANCA aprobaron, porque me la sé porque yo apliqué para todas. Cuando aprobaron en la central, los papeles. Estaba buscando todo. Sí, cuando lo aprobaron en Lutanca, fui para allá para los técnicos. era como tu cinturón también. Sí. ¿Y por qué no quedaste ahí? Lo que pasa es que en los procesos académicos, cuando se incursiona por primera vez en estos tipos de estudios ya para optar un nivel superior, a los parámetros o los filtros que se utilizan son los siguientes. En las instituciones, para las instituciones per se como tal, lo que primero le interesa es que sus docentes tengan el nivel académico para poder educar a los que se van a formar. Y posteriormente a eso vienen los supervisores de prácticas clínicas, o sea, todos aquellos profesionales que están en los centros de pasantías, entiéndase, hospitales grandes como Hospital Universitario, Pérez Carreño, Centro Nacional de Rehabilitación, JJ Arbelo y muchos otros centros de prácticas clínicas que le prestan ese servicio obviamente a nuestro país. Esos profesionales que están con sus cargos allí son seleccionados también como prioritarios para formarse como licenciados y recibir a los futuros licenciados. En base a eso, y los otros filtros es que fueras egresado de esa universidad. Claro. Entonces yo no era egresado de la central y aunque fui para allá, no era egresado del UNTANCA, tampoco. Entonces, cuando por fin se aprueba la licenciatura en el Mike Hamilton, yo soy docente de la universidad, he ido y venido, pero desde 2006 más o menos. Entonces yo estaba dando clases cuando se aprueba la licenciatura. Entonces obviamente entré en la primera corte. Qué bueno. Fue una bendición. Sí, porque Estás en el lugar indicado. sí, ya yo tenía unos añitos dando clases cuando hicieron la apertura de la oferta académica y me tocó estudiar con profesores míos Ajá, a mí también. y con personas que tenían mi edad de vida, lo tenían ellos de graduado. Entonces, oye, de verdad que la experiencia fue extraordinaria porque te amplía todavía más la cantidad de conocimiento que puedes adquirir. No es lo mismo estudiar con un colega que, bueno, vamos a ir más o menos 1 o 2 años de diferencia que un colega que tiene 30 años de ejercicio. Porque si bien es cierto, nosotros somos 2 biomecánicos ya egresados,
no tenemos nada que ver con este señor. Claro, es que de eso se trata. La experiencia es, Todavía estamos sí, aprendiendo. la ¿no? experiencia es lo que le permite a uno. Incluso en el posgrado también hay un filtro, que es el profi. Y éramos cuántos, ¿verdad? 48. 45, no tengo- 45 personas y bueno, se salieron. Sí, de Claro. todo ese grupo de 45 graduados nada más, 7, 8 personas. Claro. De 45, De sobrevivimos. Entonces tenemos 3 deportes previos: tenis de mesa, gimnasia y taekwondo. Ajá. Luego entra fisioterapia, educación física e ingeniería electrónica, ¿no? La ingeniería informática. Y, o sea, biomecánica, que es como la ciencia aplicada que hace que superen sus expectativas para seguir avanzando a través de la ciencia, Sobrepase sus niveles. sobrepase los niveles. O sea A que través de la ciencia. la biomecánica busca y pretende eso, de que generalmente los deportistas y los entrenadores, que es siempre lo que yo digo, los entrenadores tienen su techo. Claro, Entonces las ciencias no. así es. La ciencia sube, sigue subiendo, sigue experimentando, sigue investigando y él sigue aprendiendo sobre la ciencia. En cambio, el entrenador va a tener un cierto techo que no le va a permitir seguir avanzando y es por eso que la ciencia aplicada permite ayudar a ese entrenador a empezar a escalar su techo. Darle las herramientas para que él siga subiendo. Claro, es que está el binomio entrenador-atleta. Mm. Y en ese binomio periférico está la ciencia aplicada. Mm. Entonces, la ciencia aplicada es un apoyo para los entrenadores. Sí. Parece que si los entrenadores no están capacitados para entender que tienen que dejarla entrar, hay ese Eso, choque. es verdad. Y también está el hecho de que los entrenadores quieran usurpar las Atención. las Las funciones funciones, sí. de cada una de esas ciencias. Ahí estamos hablando de intrusismo. Intrusismo. El intrusismo está en Intrusismo. todos lados. Claro, Por hacer un curso de biomecánica, entonces se creen biomecánicos. Entonces tú dices, los que estudian biomecánica dicen, no han visto biomecánica. No. No, Es porque no así. saben la dificultad y todo lo que hay que pasar para poder verdaderamente aprender la ciencia de la Sí, biomecánica. todas las Y noches que dejan el dedo en el, claro, en el Claro. teclado y en el mouse. Pues cuando Es tú así. empiezas a estudiar biomecánica, te das cuenta de que es un campo muy amplio. Entonces entra la fisiología, entra la neurociencia, entra la psicología. Y entonces tú ves que, oye, el campo de la biomecánica está ahí y da herramientas para otra ciencia. Entonces tú dices, oye, es que la biomecánica es una pieza fundamental en muchas áreas. por Sí. supuesto. Pues, en las áreas de fisioterapia mucho más. Y empiezas a recordar todo lo de tercer año del liceo. Sí. La física básica. Ya te das cuenta que Sin reacción. ah, sí, Dios mío. para Sí, que entendía El esto. teorema de Pitágoras. Sí, Claro, sí, es que sí. desde Tales de Mileto, que pasó del mitos al logo, hasta la actualidad, todo ha sido evolución. Sí, Que sí, esos fueron sí, los presocráticos, después estuvo Sócrates, que fue maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles, y Aristóteles, por supuesto, creó la ciencia. correcto. En la iniciación de Aristóteles se creó la ciencia. Ujú. Entonces, al Era una de las empezar la precursores ciencia, de la ciencia. claro, al empezar la ciencia y el método científico, siempre ha ido avanzando. Sí, ¿Qué pasa? Que el método científico está dentro de las academias, pero no está en el día a día del binomio entrenador-atleta. claro. Yo tuve el privilegio de tener un profesor, que es el profesor Miguel González, que era profesor de educación física, atleta, entrenador de alto rendimiento. Entonces nos inculcó todo eso, lo que es la disciplina, lo que es la constancia, lo que es la educación, y eso me llevó a mí no solamente a ser entrenador de tenis de mesa, sino también a estudiar educación física, y ahí yo me especialicé en entrenamiento físico para tenis. Entro al mundo del tenis, y en el mundo del tenis me destaco como entrenador físico para tenis. Pero ¿qué pasa? Tú puedes desarrollar fuerza, velocidad, resistencia, coordinación y flexibilidad, pero si la técnica biomecánica está incorrecta, No se hace nada, desperdicia. no hace Claro. nada, no hace nada. o maximizas el error. Eso es algo que es muy importante acotar, porque muchas veces la pieza fundamental de todo lo que es el deporte es el entrenamiento. No está en el entrenamiento. Si tú automatizas un movimiento mal, obviamente Así que en la es. cancha no te va a salir como es. Tal cual. Entonces, tomar conciencia de eso es importante, porque es lo que te va a permitir avanzar y corregir rápido. Y hay algo que usted dijo que es muy importante, el límite. ¿Quién te dice a ti que ese es el límite o no es el Sí. límite? Porque tal vez por imitación
Tú imitas a Fer, imitas a Eh. Djokovic y dices, bueno, hasta aquí, pero tal vez tú puedas hacerlo mejor que él. Exacto. Claro, claro, Pero se sí, busca. pero si no hay un análisis biomecánico con los Ajá. especialistas, claro. ¿cómo haces tú para saber cuál es tu anatómico fisiológico Ujú. límite si no te han medido? Es una cosa muy importante también considerar de que la biomecánica no pretende que simules como el mejor, sino tus cualidades tienen que ser mejor y superar mucho más allá de lo que está presentado. O sea, que pudiese ser de que esas cualidades tuyas estén por encima del mejor del deporte. Exacto, pero Entonces, te estás limitando al entorno. Exacto, entonces como la caverna de Platón. tú quieres hacer simulación del mejor del mundo, ¿no? Pero es que si tú eres mejor que estás por encima de esa persona. Entonces, ¿quieres parecerte a él o quieres superarlo a él? Exacto. Entonces, una realidad que hay que empezar a ver. Claro, había un jugador que se llama Dominic Thiem, que jugaba igual a Federer, Mm. pero Federer es Federer y él es Exactamente. él. Sus cualidades son diferentes. Exacto, pues entonces lo imitaba y no llegó al nivel que estaba él. Nunca Y eso, porque pero llegó a la élite. A eso es lo que vamos con ustedes. Él pudo exacto. haber sido mejor que pudo haber Federer. sido mejor, pero él estaba copiándose un patrón motor de otra persona. Entonces no potenció sus cualidades. Exacto. Entonces lo que hizo fue imitar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. Claro, De que esa persona que se está haciendo la experimentación, se está haciendo el estudio, buscar las potencialidades para subirle el nivel. Y después que consiga su nivel, volver a subir más ese nivel. no hay límite, ¿verdad? Porque no hay límite. Claro, Y acuérdense que esto siempre se ha dicho en muchas oportunidades. El alto rendimiento no es salud. Por eso es que cuenta con un equipo multidisciplinario para poderlo llevar a ese nivel. Sí. O sea, hay que tener un nivel multidisciplinario constante para poder subir los niveles. Siendo distinto a eso, no sé yo. o sea, yo lo vi de esta manera. Yo hice mi proyecto de investigación para graduarme de profesor de educación física. Lo hice sobre tenis porque ya yo trabajaba como entrenador físico de tenis. Solo hice, se llamó Plan de Entrenamiento para el Desarrollo de la Fuerza de Resistencia de los músculos de la articulación del hombro para mejorar la eficiencia técnica del saque de los alumnos de la Escuela de Tenis Abraham Sojo en Caracas Racquet Club. Una técnica, un grupo muscular, una cualidad física. Después investigué cada grupo muscular, cada cualidad física y cada técnica para crear un sistema que fue el sistema RG. Pero obviamente eso tiene sus límites, porque es nada más la parte física. Yo dependía de los entrenadores técnicos. Entonces, si un entrenador tenía una técnica que normalmente los chamos lo que hacen es imitar a un jugador de tenis que da clase, Eso es correcto. pero no es biomecánico. Entonces, al María Luisa llamarme y decirme que estaba haciendo el posgrado en biomecánica, por supuesto lo íbamos a hacer primero de tenis, pero yo lo cambié a tenis de mesa, pero ya estamos otra vez en el tenis. Claro. Entonces la idea es traerlos a ustedes para el tenis, para hacer el análisis biomecánico de forma cuantitativa. Después se le van a hacer a los demás jugadores y así vamos metiendo hacia el tenis la biomecánica. Hay que potenciarlo, porque la meta de todo esto es ser el mejor del mundo. Claro, Es ser el mejor del mundo. Y para lograrlo, hay que tener un equipo multidisciplinario atrás para poder lograr eso. claro, claro. Bien sea el entrenador, bien sea el preparador físico, bien sea el fisio, bien sea el biomecánico, bien sea el fisiólogo, el médico deportivo, y ya y entra mucho más especialistas que es para buscar un fin en común que es ser el mejor del mundo. Tal cual. Para lograr ser el mejor del mundo hay que trabajar. Y no indistintamente el sitio donde esté, porque la ciencia están para todos. Eso es Claro. correcto. Entonces no es porque estemos en Venezuela o esté en Colombia. Nada. Lo importante es tener la información correcta, aplicársela al atleta jugador que esté en ese momento Exacto. y ese jugador va a desarrollar su potencial. Pero si no, se queda en ese límite que estábamos hablando Tienen que anteriormente. aprovechar que hay especialistas aquí todavía en Venezuela que se puede hacer Sí. ese trabajo. Bueno, en y- el tenis no teníamos esto. Ah, bueno, pero Esto ya, va a ser un ahora, factor ya, ahora ya diferencial. cuentan con Claro, ahora Claro. estamos incursionando. este grupo de biomecánicos que está en pro a hacer el desarrollo con ustedes. Claro, Que hay porque- cosas importantes que se tienen que considerar. Por ejemplo, todos y cada uno de los atletas tienen características fisionómicas únicas, diferentes. Y allí puede estar un modelo técnico mecánico para el gesto deportivo, pero a lo mejor ese modelo no se adapta a mi fisionomía. Y ahí es donde vemos esas diferencias en nadadores, en corredores, que a pesar de que están fuera de la norma de los modelos técnicos, ganan. Gana. Michael Mm. Phelps, Ajá. cuando Que no rompió cumplen. Usain Bolt, No cumplen con las características Claro. de lo que es la ejecución técnica de un deporte.
O sea, el gesto deportivo puede variar y entonces ahí es donde interviene la biomecánica. Claro, ¿Por correcto. qué? Porque yo puedo buscar de imitar lo que hace el mejor jugador de tenis ahorita en Venezuela, pero a lo mejor mis características físicas y No te anatómicas dan para hacerlo. no son para que ese estilo sea lo que más explote mi potencial. De igual manera, en el caso de nosotros, no solamente se evalúa lo que es el gesto deportivo, sino las características fisionómicas de la persona. Por eso se hacen modelos anatómicos para poder procesar la información. Y el modelo anatómico es específico de esa persona, de ese individuo. Claro. Debido a eso es que se utilizan los marcadores para poder realmente tener a ciencia cierta cuáles son las particularidades de este individuo y después traspolarlos a ver si se ajusta con los modelos mecánicos, los modelos técnicos de la ejecución del gesto deportivo. Y adicionalmente a eso, a nosotros en nuestras otras áreas de especialidad nos ayuda a detectar esto es lo que me está lesionando. O aquí esto me va a producir una lesión a futuro, ¿cómo lo vamos a La prevenir? prevención de lesiones Porque también es lo nosotros más buscamos importante. en la fisioterapia, lamentablemente no se ha hecho a gran escala, pero uno de los objetivos principales es la promoción de salud. Claro. ¿Ok? Que bueno, no se ha explotado, por lo menos en los países tercermundistas, no se ha explotado lo importante que es la promoción en salud y que es necesario. ¿Ok? Desde el ámbito deportivo al ámbito académico, al ámbito laboral, que es otra cosa que la biomecánica nos da oportunidad, traspolar esos basamentos en las leyes de la física y de la matemática a otras áreas, a las áreas laborales. Tuvimos una compañera, una colega, que su trabajo de investigación fue traspolado a áreas laborales. Entonces ya no estamos rompiendo a lo mejor ciertas limitantes que sea el ámbito deportivo nada más. No, Claro. puede abordar muchos muchísimos campos. Son muchos campos, exactamente. Aunado a eso de que la biomecánica también te estudia la superficie en la cual se está trabajando, Claro. estudia la raqueta, estudia la herramientas. pelota, estudia el ambiente, estudia la persona. Y eso va aunado también a lo que son los principios científicos del entrenamiento deportivo. Esas bases científicas, biológicas, que es el principio de individualidad, supercompensación. Entonces, la biomecánica toma esos elementos. Porque no solamente cuando estamos haciendo el entrenamiento en cancha, haciendo un entrenamiento, sino es el mismo comportamiento que se hace en competencia. Claro. Exacto. Es la Entonces, persona que agarra la raqueta. Exactamente. Entonces tú tienes que ver la persona, por eso es que es biomecánica. El individuo haciendo su gesto, haciendo la biomecánica, viendo qué es lo que hace que sea bueno. Y lo Y otro, si no lo es, ayudarlo a que sea mucho mejor. claro, y lo otro que es lo que tenemos como profesor de educación física es respetar las edades. La También. individualidad, Claro. el género, la edad cronológica, la edad de Biológica, maduración. claro. Entonces, esas son cosas importantes porque muchas veces obviamos eso. Decimos, queremos que un niño De 10 años. de por 10 años se comporte como un niño de 18. Y entonces ahí estamos viendo todos los principios. Entonces, ¿lo queremos que se queme de primer momento o queremos que sea el mejor del mundo, Ajá. pero llevándolo con su ciclo cronológico? Porque eso implica otro tipo de compromiso. Claro. O sea, cuando tú llevas a los niños a alta competitividad, él no tiene que solamente manejar psicológicamente el hecho que voy a jugar, sino todo lo que implica ese juego, ganar o perder ese juego, Ajá. psicológicamente todas las lecciones que puede llevar. Y Eh, ahí es donde entra a formar parte del eh, equipo el- multidisciplinario. que es lo que estamos hablando, que nosotros estamos viendo la física. Hacer un movimiento repetitivo ya es una carga física, una carga para el cuerpo. Y si una carga para el cuerpo es una zona de trabajo que es el hombro, ya tú sabes que ya tienes una lesión, porque está fatigado, Claro. porque la carga que le está generando a ese individuo no está apto para ese individuo, porque muchas repeticiones, muchas pelotas, sobrecargó el hombro, lesionó el hombro y entonces al lesionarse, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que salirse del entrenamiento para poder recuperarse. Recuperarse. Porque si no, entonces entra otra vez a otra nueva lesión mucho más fuerte y entonces el tiempo de recuperación es mucho más largo. Por supuesto. Entonces hay que ser conscientes sobre eso. Claro, hay que respetar la dosificación de carga y los principios Mm. científicos del entrenamiento. Totalmente de acuerdo para eso. Y los tiempos de reparación tisular, o sea, en muchas ocasiones se ve en diferentes deportes que la premura es que él tiene que jugar, porque la Para que meta es gane. ganar, Ajá. pero no importa para el ganar. atleta. En El objetivo realidad, es Así ese. mismo, es Tal transferir mi necesidad de que tú Ajá. seas campeón Sí, para lo lo que venderme me yo. interesa Tal es cual. ganar. Claro. Lo que Y pasa es que entonces- ahí entra lo que es el principio del que el yoísmo. Exacto. Es que el entrenador El entrenador. quiere
pero verdaderamente ese individuo, ese niño, ese adulto, verdaderamente puede soportar la carga de trabajo. Porque no solamente la carga física, la carga Es mental, la Claro. carga la mental carga también. emocional que va a tener, porque si me están llevando a un periodo mucho más elevado, y si pierdo, Ajá. entonces cae toda la motivación, cae todo el entusiasmo. A nivel corporal, eso va a significar una carga muy significativa que después, para sacarlo de ahí, va a ser mucho más difícil. Claro, por lo menos en el área del tenis, porque yo como entrenador físico y profesor de educación física, entiendo lo de la dosificación de carga, los principios científicos del entrenamiento, y el físico es dolor y sudor. Es una condición sine qua non. Pero el tenis es un juego. Entonces, en edades tempranas, tú tienes que darle la bienvenida al tenis a través de juegos pedagógicos. Totalmente. No es Claro. el resultado lo importante. Eso no quiere decir que lo menospreciemos, Claro. pero el resultado de acuerdo a su edad cronológica o su maduración biológica, de manera tal de que en el tiempo, cuando ya sea mayor de edad o un poquito antes, ya pueda desarrollar su potencial. Pero meterle una carga a un niño de 10 años, 9 años, No. que debería ser a un atleta de 16, 17, no es lo mismo. Es más, hay maduradores tempranos que a los 12 años ya madura. Entonces, hay niños que están jugando de 9 años con niños de 12 que ya son hombres. Y ya teóricamente hablando de que una técnica deportiva se desarrolla a partir de los 17, 18 años, porque ya hay un dominio corporal real. Y hay una maduración en ese tiempo donde tú puedes decir, oye, sí, ese niño puede tener una técnica limpia. Ok. Y es por eso que los deportistas los buscan desde temprano para cuando tengan sus 18 poderlos llevarlos altos Sí. al- De hecho, a al- nosotros a nos los fue altos mejor en la niveles. universidad compitiendo que en el liceo. Claro, Nos Entonces, fue mejor ahí. claro, claro. hay muchos niños que son muy buenos cuando tienen 9, 10 años, pero cuando ya llegan a los 14, 15 años, están rezagados porque lo quemaron. O son maduradores tempranos. Y ya su techo ya alcanzó, ya mientras los ahí- otros pueden seguir creciendo. Claro, entonces eso hay que dominarlo muy bien porque le estamos haciendo un maltrato al muchacho. Claro. En vez de que quiera el deporte, lo que va a decir, no, aquí me sacaron la chicha, No, tanto que le agarra versión al deporte. Entonces, Bueno, una yéndonos frustración. al top, que es Carlos Alcaraz, que es el que está ahorita, el cierto juega mañana la final de Wimbledon. Ok. En el Roland Garros, él se agarró 6 días, se fue para Ibiza, porque estaba demasiado quemado, porque él desde muy pequeño jugó tenis y obviamente ya estaba en la élite. Y Sinner lo tenía con doble match point para perder en el tercer set. Hubiese perdido 3-0 Roland Garros. Ahí el problema psicológico lo tuvo Sinner porque Sinner perdió y debió haber cerrado. Ese es un problema que tienen los tenistas que no es cierto. Pero no cerró y ganó Alcaraz. ¿Qué pasa? Si ese niño hubiese sido llevado de otra manera, obviamente ahorita no estuviera quemado. Él ahorita tiene un rollo mental por todo eso. Y tal vez no desarrolle su potencial como lo hizo Federer, Djokovic y Nadal por esta situación que se está presentando. Y ese es el top del top. Imagínate de ahí para abajo. Bueno, ya tú estás dando la respuesta de todo lo que hemos estado Claro. hablando, de que si no se trabaja adecuadamente una persona, se quema en el primer momento y lo deja inútil para el Ujú. deporte. También Entonces, las bases emocionales. Claro. Todos los atletas necesitamos una base emocional para poder afrontar las dos alternativas, porque no hay más alternativas, o ganas o pierdes. Pero ambas son realidades palpables que están siempre frente al atleta. Y eso amerita una preparación. Yo particularmente a mis atletas siempre les digo en el taekwondo que de ambas cosas se aprende y se evoluciona. Si tú te acostumbras siempre a ganar, empiezas a estancarte en el nivel porque todavía no has conseguido a alguien que te Que te obligue a obligue. tener que Ajá. mejorar más. Cuando pierdes, tú dices, no, ya, yo le quiero ganar a este, entonces voy a empezar a trabajar en pro a eso. Sin embargo, cuando hablamos de atletas de alto rendimiento, viene no solamente la presión interna que posee cada atleta, sino la presión colectiva y social. Todo ¿Qué es lo que social se es espera importante. de mí? Claro. A qué está acostumbrada la gente que yo haga y en base a lo que yo acostumbro a la gente, a lo que yo doy, el rendimiento que yo doy, ellos empiezan a exigirme. Y entonces cuando tú no trabajas el atleta desde el punto de vista psicológico y emocional para que pueda sobrellevar ese tipo de baches, a los que obviamente todos los atletas estamos propensos, ahí se quiebra. Y si se quiebra el atleta, repararlo es por eso es importante recalcar que el equipo multidisciplinario es importante para la tiene que estar disciplina ahí, sí. deportiva. ¿Por qué? Porque tiene que saber cuando un individuo o cuando un atleta ya empieza su quiebre, para que entonces haga el reforzamiento positivo y poderlo llevar más adelante. Porque todo eso a nivel emocional
afecta a la parte física. Por supuesto. Afecta Claro, muchísimo claro, a la claro, parte claro. física porque quita el desgano, quita la fuerza, quita la motivación, quita la intención e inmediatamente la técnica decae. Y al decaer la técnica puede dañar mucho su órgano. Claro, No ¿qué? sé si La vieron el estructura. caso de Simone Biles. No, no sé. Ella es una gimnasta Ah, ya, la olímpica. negrita. Ah, bueno. Que ella pasó un periodo de recuperación más que todo psicológico, Claro, claro. puesto que viene Por las acostumbrada a caras puro que- ganar Sí. primeros lugares y no ganó. Y de hecho, para la época de la pandemia fue la parte que la afectó psicológicamente más fuerte. Sí, sí. En los últimos juegos fue donde ella se empezó a recuperar ya, pero ella manifestó, eso hicieron un documental y ella manifestó que lo que más la frenaba era el miedo a la hora de empezar la rutina. Claro, Entonces ese miedo, después de que tú fallas la primera vez, eso es el miedo que está presente. por supuesto. Ahí es donde viene la parte importante del reforzamiento positivo, el trabajo emocional y psicológico para que el atleta no limite su capacidad física por un choque emocional. Claro, o sea, la atleta olímpica de Estados Unidos. Claro. Correcto. Ajá. Gimnasia artística, la mejor del estado. De hecho, existe una rutina, unos saltos que llevan su nombre. Claro, claro. Así se sigue Así en de gimnasia. importante. Entonces imagínate tú la repercusión psicológica que implica para esa persona fallar. Claro. ¿Sí? Pero fíjate, haciéndole la propaganda a la biomecánica. Porque en la gimnasia, para poder hacer un desarrollo técnico, hay que hacer un estudio. Claro. Hay que hacer un estudio mecánico para decir, oye, todo esto lo pueden hacer los atletas. Como el cuervo es un movimiento de triple salto hacia adelante. Si caes más de pata en la rodilla. Y eso ya pasó en los Juegos Olímpicos. Entonces, no todo el mundo puede hacer esos saltos. Eso, Claro. Por eso es que esas habilidades hay que estudiarlas muy bien, porque hay que reconocer hasta dónde puedo Hasta llegar. Claro. Y si no puedo llegar a ese nivel, entonces tengo que inventarme un movimiento que nadie lo haga. Claro. O también trabajar la parte física para aumentar la masa muscular para ver hasta dónde llegue. O sea, hay que buscarle, Hay pero varias a través de un Hay que análisis. buscar en la compensación. Siempre hay que buscar Pero la en el compensación. proceso de enseñanza-aprendizaje y del crecimiento está el hecho de que crezca sano, desarrolle su potencial, evitar lesiones. Y ustedes que son fisioterapeutas saben que el que va para la lesión es porque tuvo un mal movimiento, una repetición inadecuada y al ser Una biomecánico, fatiga. exacto, Y algo importante también de reconocer es que un atleta lesionado no va a volver al 100%. claro, Por muy adelantada que esté la medicina, la fisioterapia, estos mecanismos de intervención que tenemos para solventar estas lesiones, ya no es igual. Claro. Si se te rompe un espejo, tú lo puedes pegar, pero el espejo no va a quedar como si Tal nada. cual. Entonces, en ese aspecto, nosotros en la fisioterapia tratamos de promover la recuperación del atleta, ¿ok? Para volver a incursionar en el ámbito deportivo. Sin embargo, ya la lesión estuvo. exacto. Así estés recuperado, el proceso de preparación. Estábamos hablando de las lesiones y la recuperación, que no es igual. Cuando un atleta de alta competencia o un atleta regular se lesiona, va al fisioterapeuta y lo repara. Yo lo veo como los pies de Fórmula 1. Ajá. Yo tengo mis alumnos, tienen una lesión, van para los pies de Fórmula 1, lo reparan y vuelven. Somos fisiatras, fisioterapeutas. Entonces ustedes lo ven de esa manera, que Es que de hecho se ha demostrado en el transcurso de los años. Jugadores de fútbol se les daña el ligamento cruzado anterior, van, lo operan, tienen acceso a los mejores médicos, los mejores fisios y regresan y el rendimiento era el mismo. bueno, me llama la atención lo que pasó ahorita con Ocani. Ujú. Le hicieron la tomillón. Él tiraba 102 millas Sí. y batea. Shohei Ohtani, que es el de los Dodgers de béisbol. Sí. Entonces, obviamente ya no va a ser lo mismo. Sí, y hay otros factores que influyen, la edad, Claro, el género. Son cosas que se tienen que tomar siempre en consideración claro, en los claro. procesos de reparación tisular. Ya simplemente de tener un género diferente, los procesos son distintos. Las mujeres pasan por procesos que los hombres no pasamos. Claro. Las cargas genéticas son diferentes, por ende las respuestas fisiológicas son diferentes. Por supuesto. Uno tiene que tener en cuenta también de que estos deportes son deportes donde la premiación es la que va. Exacto. Son deportes totalmente profesionales. Claro, Y como son deportes profesionales, hay que cuidar. Mm. Si se lesiona un individuo llámese béisbol, llámese
tenis de Tenis de campo, campo. llámese golf, que ellos dependen de su juego, al lesionarse es una pérdida para ellos monetaria porque lo saca del juego. Claro. Entonces ellos tienen que invertir para recuperarse, invertir para nuevamente llegar al tope donde se encontraron. Porque eso es mentira que se lesionan y van a ingresar y van a ser los mismos. Ujú. No, porque los demás siguen avanzando. Es así. Siguen avanzando y entonces tú tienes que invertir nuevamente para volver a llegar ahí, a ese mismo nivel que tenía. El tenis es muy duro, porque Y el el tenis tenis eres duro. tú, y si no ganas, literalmente no cobras. No Exacto. cobra. Sí, señor. Porque además es una llave de simple eliminación. Tú de repente vas al Australian Open, pierdes y tienes que ir otra vez a otro torneo en otro lado del mundo a jugar. Inclusive hay algunos que juegan un Grand Slam y después tú lo ves jugando Challenger, que son torneos de 100.000 porque no están en el nivel. Y otros que quieren regresar, le pasó a Buda Purten, le pasó a Andy Murray, que tuvieron lesiones en la cadera. De hecho, se la prepararon a Andy Murray y siguió jugando, pero no llegó al nivel. Le dieron varios wildcards para que entrara, pero no llegó nunca al nivel. Por eso digo, pues, que, Hay que cuidar la lesión. hay que cuidar, Claro. hay que cuidar no, Evitar. Claro, evitar. no las Claro. lesiones, sino que hay que cuidar lesionarse. Exacto. Ajá, Por hay que eso, evitar. como le dije, el alto rendimiento, los deportes profesionales son deportes, no son salud. No es salud. Estamos buscando superar los niveles más allá de la realidad. Claro. Entonces, hay que tener un equipo multidisciplinario para mantenernos ahí en el nivel. Y recuerde que los profesionales y todos esos juegos es dinero. Estamos Claro. hablando de inversión. Inversión. Y entonces hay que cuidar la inversión. Claro, entonces, tomando ese punto, hay una inversión, por lo menos un atleta de alto rendimiento que tiene todo su equipo multidisciplinario, eso minimiza, por supuesto, las lesiones, porque puede llegar un momento en que pueda pasar, porque hay lesiones deportivas que pasan. Claro, pero son Y se puede reparar como los pies de Fórmula 1 en un momento determinado, pero que sea lo mínimo Eso. y a través de utilizar los profesionales y utilizar la ciencia aplicada, porque acá en Venezuela lo tenemos. Exacto. Entonces la incorporación a través de RG Academy de los biomecánicos María Luisa, Giovanni y Jonathan y el equipo que ustedes traigan para acá es lo que quiero somos ofrecer. varios, pero Claro. esperemos que en la otra oportunidad puedan estar. Claro, pero la idea es traer a ustedes como ciencia y Claro. como profesionales Claro. al tenis, porque en el tenis no lo hay. Entonces sería crear un protocolo de análisis biomecánico cuantitativo y cualitativo de manera de darle un informe al atleta o a los padres del atleta si está en proceso o al equipo del atleta que está en proceso a la academia, de manera tal de que ellos tengan un análisis real de qué es lo que tiene que hacer. Ahí le vamos a dar el estatus de cómo va a estar y cómo puede evolucionar dentro del deporte. Así que esa es la mejor herramienta para ellos. Mantener el estatus. Claro, muy agradecido con cada uno de ustedes por venir para acá. Si tienen un mensaje final, María Luisa. No, bueno, mensaje final no, sino agradecerte la oportunidad de estar aquí, darte las gracias por involucrarnos en el deporte. Yo inicialmente quería hacerlo tenis de campo, pero bueno, fíjate, no se dio en su momento, me gradué y ahora sí llegamos acá. O sea que había que hacerlo. Claro, claro. Todo tiene su Entonces momento. todo tiene su tiempo. Sí, gracias por invitarnos, por tomarnos en cuenta y bueno, esperemos que se desarrolle esto de la mejor manera. Tus redes sociales para que la gente te encuentre. No, yo no tengo, yo no utilizo mucho las redes sociales, Ok. de verdad. No las utilizo mucho, es personal. Ok. Yo trabajo como bajo perfil. Sí. Ustedes, Tú sabes que las ciencias aplicadas somos las cámaras, ¿no? No se hablan de ello, pero Sí, estamos allí. sí, yo trabajo Estamos allí. Estamos allí. claro. Ustedes, Entonces, mensaje final, sus redes bueno. sociales, donde lo podemos contactar. Actualmente, bueno, yo estoy en el Ministerio del Deporte, en el Laboratorio de Biomecánica. Me pueden ubicar por allí. Ese es mi trabajo, esa es mi pasión. Siempre busquen de llegar al máximo, pero cuidado. Eso es lo más importante. Si quieren ir al máximo, hay que cuidarse. Y para eso estamos en la ciencia aplicada. Así que, Jonathan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también. Igual María Luisa que fue el enlace. Ok, y bueno, nada, de igual forma, lo más importante es llegar a donde la integridad no nos deje
ni nosotros dejarla a ella. Y como siempre digo, los estudiantes de la universidad, de cuando, pacientes y todo lo demás, y es que el enlace más importante es tener confort. Yo sí tengo redes sociales, @capfinito por Instagram, TikTok, que puede ser, aunque muy poco publico mi trabajo, porque nos dedicamos a eso. Estamos en eso, estamos Repite tratando el nombre de de tu academia. Chondocuán, taekwondo estilo Chondocuán. Estamos aquí en Caracas, habemos diferentes escuelas, en Plaza Venezuela, 23 de enero, en La Pastora, Katia, vemos varias escuelas funcionando. Y profesionalmente, bueno, me pueden conseguir en la Universidad Mike Hamilton, en la Universidad Simón Rodríguez, en el núcleo de Palo Verde, la clase de fisioterapia. Y bueno, de resto nada, en el deporte siempre pienso yo que es una alternativa obligatoria para el crecimiento de todos los seres humanos. Yo pienso que no solamente, aunque no todos estamos hechos para ser los más destacados en el deporte, pienso yo que el deporte es algo fundamental para la formación y el crecimiento de los mejores ciudadanos. Eso nos va a ayudar a alimentar nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, siempre hagan deporte. Y tener disciplina. Sí. Qué bueno. Bueno, ustedes suscríbanse, denle like, compartan para poder seguir trayendo invitados de esta calidad a El Mundo en un Podcast. Chao, chao. Chao.